Parte 4, el orgullo en la historia de la Iglesia, capítulo 13. Y se titula Herman Bavinck y el orgullo y la humildad en la ética reformada. Sin lugar a duda, uno de los teólogos más importantes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue Herman Bavinck. Si alguna vez has tenido la oportunidad de estudiar la teología sistemática de Louis Berkhoff del 1873 al 1957, entonces, de manera indirecta, has podido estudiar un destilado de Bavinck, ya que él fue muy influyente en el pensamiento de Berkhoff. J.I. Packer, de 1926 a 2020, afirmó que Bavinck tuvo una mente y una sabiduría que es comparable a hombres como Agustín, del 354 al 430, Juan Calvino, del 1509 al 1564, y Jonathan Edwards, de 1703 al 1758. Bavinck fue un teólogo y pastor que desarrolló una robusta teología y cosmovisión reformada, que fue aplicada en las distintas esferas de la vida en su determinado contexto, ya sea en el púlpito, en la academia, arte, educación, política y sociedad. ¿No es acaso esto lo que necesitamos en nuestros contextos hispanohablantes? Debido al fundamento trinitario de su confesionalidad reformada, Bavinck enseñó una teología práctica donde la dogmática reformada, un cuerpo de estudio similar a una teología sistemática, se enseñaba en conjunto con una ética reformada. De acuerdo con Bavinck, la dogmática y la ética están en unidad. La dogmática describe las obras de Dios por y en nosotros. La ética describe lo que los seres humanos renovados, nacidos otra vez, ahora hacen sobre la base de y en la fortaleza de esas obras de Dios. Esto nos enseña algo muy importante. No es posible estudiar, desarrollar y aplicar las doctrinas de la gracia si no vivimos reflejando la gracia de Dios en todo lo que hacemos. En otras palabras, no hay teología reformada si no hay una ética reformada. Debe haber consistencia. Es por esto que el orgullo no tiene lugar para aquellos que estudian y enseñan una teología que refleja las palabras del himno de John Newton en 1725 al 1807, sublime gracia. Entonces, ¿qué enseñó Bavinck a sus alumnos con respecto al orgullo? En sus notas de clase, descubiertas en el 2008, posteriormente publicadas en el 2009 como Gereformeerde Ethic, ética reformada, podemos encontrar a Bavinck refiriéndose en varios lugares al tema del orgullo, sus consecuencias y su remedio. A continuación, desarrollaré brevemente algunos de estos puntos. El orgullo en la caída. Luego de desarrollar una profunda sección con respecto a la esencia de la imagen de Dios en el ser humano, Bavinck comienza a describir a la humanidad en la condición de estar bajo el poder del pecado. Todo comenzó bajo el primer acto de pecado. Este acto consistió en que, a través del orgullo, Eva negó tanto las consecuencias del pecado como el pecado mismo. Este hecho singular del pecado de Adán y Eva involucró dos movimientos. Por una parte, el pecado los llevó a apartarse de Dios y a tener enemistad con Él. Por otra parte, se volvieron a sí mismos y se dieron a sí mismos, resultando en egoísmo y amor hacia algo que no es Dios, es decir, uno mismo. En resumen, tanto en el primer acto pecaminoso cometido por Adán y Eva, como también en cada pecado que cometemos existe una deificación del yo, glorificación del yo y adoración del yo. ¿No es esto acaso una expresión de lo horrible que es el orgullo? De hecho, las descripciones de pecado y orgullo presentan una estrecha similitud. Para Bavinck, el pecado consiste en poner a otro en el trono. Ese otro no es una criatura en general, ni siquiera el prójimo, sino al yo mismo de la humanidad. El principio fundamental, organizador del pecado es la autoglorificación o adoración, la autodivinización. De manera más general,
egoísmo o amor por sí mismo, deseo, apetito, búsqueda, enfermedad, epidemia. El alejarse de Dios es un volverse a uno mismo. El pecado entonces no es meramente una alteración del orden existente, un desorden, sino también un establecimiento de otro orden, es decir, una confusión o desorden. El pecado no es solamente contra orden, también es anti-orden. En una palabra, revolución. De acuerdo con lo anterior, podemos ver que la relación entre la autoadoración, el desorden y la revolución constituyen aspectos esenciales del pecado. De la misma manera, para Bavinck, el orgullo, que es la expresión desnuda del principio del egocentrismo, se exalta en conocimiento, convirtiéndose incluso en orgullo espiritual. Una de las cosas que más puede perturbar el desarrollo de la teología reformada en las iglesias es el orgullo espiritual. Aprender, predicar y enseñar acerca de la soberana gracia de Dios con un corazón orgulloso solo demuestra que somos nosotros quienes queremos ser los soberanos al levantarnos contra la gracia de Dios. Una vez más, aprender, predicar y enseñar acerca de la soberana gracia de Dios con un corazón orgulloso en la iglesia, esa es palabra que yo agrego, en la iglesia solo demuestra que somos nosotros quienes queremos ser los soberanos al levantarnos contra la gracia de Dios. Como resultado, este pecado nos llevará a odiar a Dios y a nuestro prójimo. De la misma manera, el orgullo espiritual nos llevará tanto a la terquedad como alguien que siempre alaba y presiona su propia opinión. Una vez más, de la misma manera el orgullo espiritual nos llevará tanto a la terquedad como a alguien que siempre alaba y presiona su propia opinión en la iglesia, como también a la insolencia e ingratitud donde no existe un reconocimiento de nuestra necesidad en la iglesia. Esto último nos debe llevar a reflexionar seriamente sobre la intención y la manera en que estamos aprendiendo, aplicando, enseñando las preciosas doctrinas de la gracia. No podemos seguir creciendo para la gloria de Dios si nuestro corazón no reconoce la profunda necesidad de mortificar aquello que destruye la relación entre la teología y la práctica, el orgullo. Es una terrible contradicción enseñar una teología que nos debería llevar a la humildad, pero que en realidad la estamos utilizando para elevarnos por sobre los demás, incluyendo a Dios. Una vez más. Es una terrible contradicción enseñar una teología que nos debería llevar a la humildad, pero que en realidad la estamos utilizando para elevarnos por sobre los demás, incluyendo a Dios. Una última vez, pero agregando la palabra iglesia. Es una terrible contradicción enseñar una teología en la iglesia que nos debería llevar a la humildad en la iglesia, pero que en realidad la estamos utilizando para elevarnos por sobre los demás en la iglesia, incluyendo a Dios en la iglesia. ¿No será acaso el orgullo espiritual lo que está llevando a que el mal uso de las doctrinas reformadas esté promoviendo la división entre aquellos que deberíamos estar más unidos en la verdad? Fue esto lo que llevó a Bavinck a reflexionar de la siguiente manera. Siempre lleva la melancolía el pensar cuánto nos falta todavía en la práctica en nuestra confesión cristiana. Aquellos que confiesan a Jesús el Cristo, en particular a los miembros de nuestra iglesia reformada, una lección debe ser retenida. No sean soberbios, sino teman, sean revestidos de humildad. Una vez más. Siempre lleva la melancolía de el pensar cuánto nos falta todavía en la práctica en nuestra confesión cristiana. Aquellos que confiesan a Jesús el Cristo, en particular a los miembros de nuestra iglesia reformada, una lección debe ser retenida. No sean soberbios, sino teman, sean revestidos de humildad. El llamado es claro. No seamos soberbios. La soberbia espiritual es así de terrible porque refleja lo que ocurrió en la caída. De acuerdo con Bavinck, posiblemente el orgullo fue el primer pecado y por lo tanto el comienzo y el principio básico de la caída de Adán y Eva. Ya sea que estemos preparándonos para el ministerio, que estemos estudiando teología para conocer más a Dios, o que queramos aprender a ser mejores esposos, padres o amigos, la siguiente advertencia nos aplica.
que el orgullo nunca sea el comienzo ni el fundamento de nuestro aprendizaje. De lo contrario, toda nuestra soberbia espiritual será el comienzo y fundamento de nuestra ruina espiritual. El remedio al orgullo, fe en Cristo e imitación de Cristo. ¿Cómo podemos entonces mortificar este horrible pecado que se incuba en lo más profundo de nuestro ser? La respuesta es a través de la fe en Cristo. Esta fe no solamente nos justifica, sino que también nos santifica y salva. De hecho, Bavinck destaca que es la verdadera fe, la fe no fingida, la que rompe en nosotros toda autoconfianza, remueve nuestro orgullo de su pedestal y marca un final a toda nuestra justicia. ¿Por qué la fe verdadera es lo que rompe con nuestro orgullo? Porque es justamente a través de la fe donde nuestra confianza deja de estar puesta en nosotros para estar firmemente cimentada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Finalizaré este capítulo destacando un aspecto que tal vez no es muy estudiado, la imitación de Cristo. Debido a que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, incluyendo el orgullo, es nuestro deber mortificar este pecado a través del uso de los medios de gracia. Por ejemplo, a través del correcto estudio y predicación de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y la oración. Esto puede ser entendido de manera más profunda al comprender la forma de la vida espiritual, es decir, a través de la imitación de Cristo. De acuerdo con Bavinck, Cristo no es solamente nuestro profeta, sacerdote y rey, sino también nuestro ejemplo e ideal. Su vida es la forma, el modelo en la cual nuestra vida espiritual crece y debe asumir. Entendiendo que esta imitación no se refiere a una forma de repetición de Cristo de la manera en que los monjes creyeron, pobreza, castidad y obediencia, ni tampoco como la entendieron varios místicos. Bavinck procede a hablar desde una perspectiva bíblica y reformada acerca de imitatio Christi, la imitación de Cristo. De esta manera, la imitación de Cristo consiste en lo siguiente. 1. En el reconocimiento de Cristo como el Redentor y Mediador. Por lo tanto, la imitación es posible a través de la fe al estar unidos espiritualmente a Cristo. 2. Internamente, al tener comunión con Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Y 3. En que nuestras vidas sean formadas o moldeadas de acuerdo a Cristo. En otras palabras, a través de la aplicación de los beneficios obtenidos solamente por la obra y persona de Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados para así tener una comunión viva con el Dios verdadero. Como fruto de esto, mortificaremos nuestro pecado al poner nuestra fe en Cristo e imitar a aquel que es manso y humilde, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Conclusión. Quizá más de algún lector ya ha estudiado sobre el orgullo, la humildad y la imitación de Cristo. Sin embargo, es mi deseo que, como cristianos, como hombres renovados y reformados, podamos crecer en humildad de manera real y no como algo meramente teórico. En palabras de Bavinck, después de todo, el propósito de la ética es que nosotros crezcamos en gracia y que no nos quedemos en el nivel de la teoría.